cómo me gustan estos directos. Bueno, estos directos. Cómo me gustan estos podcasts en ambientes buenísimos, ¿no? Como sin Con viento, con viento, con sol, con no sol. Es que lo podemos hacer en cualquier... Un día lo tenemos que hacer en la nieve. En la nieve. En la nieve no sé lo que nos pasará, pero vamos. No sé, pero estaría divertido hacerlo en la nieve algún día, Ramón. Así que no se nos resiste nada. No se nos ¿No resiste. crees? Nada. No se nos resiste absolutamente nada. Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Es Normal Podcast en el que estamos en el mar. Lo tengo aquí detrás mío. Decidimos hacer el podcast en el mar porque creo que es un entorno muy apacible, es un entorno que bueno, nos produce muchos sentimientos, muchas emociones buenas, también no tan buenas y bueno, queríamos acercároslo a vosotros aquí en este verano del 2025 para disfrutarlo todos juntos. Buenas, Ramón, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Además, como ha dicho Ana, somos al final dos peces de ciudad, iba a decir. Somos dos pececitos, los dos, es decir, los dos nos encanta el mar siempre y siempre habíamos dicho, joder, nos encantaría hacer un programa que fuera en el mar. Y qué mejor que venirnos a Gijón, ¿no? Totalmente, aquí estamos en Asturias. El tiempo que nos está haciendo es increíble en estos días. Bueno, también ha caído ¿cómo se llama? Orvallo, ¿no? El orvallo, que es el chiribiri, ¿no? El chiribiri que también se llama el chiribiri en el País Vasco, yo le llamo chiribiri con che. Pero sí, nos está haciendo un tiempo espectacular, es verdad que hace mucho viento, así que esperemos que se oiga bien y no sea molesto. Fíjate, Claro. lo has dicho, el mar nos atrae, Ramón. ¿Por qué crees que nos atrae tanto el mar? A ver, yo creo que nuestro cuerpo está hecho como un 75% de agua. Sí, Por creo lo que es un tanto, poquito más incluso. incluso un poquito más. Y entonces yo creo que del agua también viene toda la vida. Y todo viene de ahí, entonces entiendo que el mar nos atrae un poco ya a nivel fisiológico por ahí. Fisiológico. Sí, fisiológico. Pero creo que también el mar lo que tiene es algo que ya lo diremos durante este programa, algo más emotivo, ¿no? Algo más que habla sobre el horizonte, sobre lo que nos espera detrás, sobre la inmensidad, etcétera, etcétera. Sí, va un poco por ahí. Hay una teoría, ¿vale? Psicólogos y antropólogos indican que hay una teoría que se llama la teoría del mar prenatal. Y esta viene a decir que nos sentimos cómodos mirando al mar, tranquilos, relajados, porque como que evocamos un recuerdo muy primitivo en el mundo uterino, cuando estábamos nosotros en el, pues bueno, en el útero materno, Sí. ¿no? Y se dice que, bueno, en este útero materno todo lo que envolvía realmente era un líquido, es el líquido amniótico, entonces ahí estábamos como relajados, sumergidos, estábamos como flotando, ¿no? Y esta flotación, este estar sumergido en este líquido, ¿vale? Este simplemente estar, no hacer nada más que estar y recibir, ¿vale? Nos recuerda a cuando estamos enfrente del mar y estamos con esa calma, ese mar, ¿no? que vemos que puede estar más bravo o más sosegado, y eso hace que nos evoque. Y hay un psicoanalista que se llama Donald Winnicott, ya bastante del siglo XIX, por ahí, que hablaba un poco de esto, ¿no? Del ambiente que facilita, el ambiente facilitador, el ambiente que facilita que tú puedas desarrollarte a nivel psicológico, emocional, de una forma propicia, adecuada, ¿vale? Para que luego puedas tener unas buenas herramientas, ¿no? Una buena capacidad para afrontar el entorno. Y esto es un poco el ambiente facilitador que teníamos nosotros en el mundo uterino, ¿no? En el útero, es como, bueno, recibimos, no hay que dar, solamente hay que estar. Por eso cuando a lo mejor estamos enfrente del mar, muchos psicólogos y antropólogos afirman que volvemos inconscientemente a esa memoria corporal sin saberlo nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que sí, va un poco por ahí, ¿no? O sea, Tú te sientes como en el mundo uterino. No me acuerdo, ¿no? No me acuerdo de lo que sentía cuando estaba uterinamente, pero sí que es verdad que cuando de repente te pones en el mar y igual te pones boca arriba y simplemente te dejas llevar por las olas y notas también, joder, al final el mar, queramos que no, es una conexión con todo el mundo. Es decir, el mar se conecta con nosotros, pero este mismo mar también está conectado
con cualquier parte del mundo. O sea, es Ujú. decir, no hay ninguna frontera, no hay nada. Eso es lo que nos une a todos, ¿no? Ajá. Y entonces, eso también y el hecho de estar ahí en ese medio, o sea, es muchísimo más evocador, por ejemplo, que si vas a una piscina. Es decir, vas a Ujú. una piscina, pues, es maravilloso, pero no tiene lo mismo que el mar, ¿no? Sí, mira, ¿y crees que incluso has dicho piscina? ¿Crees que incluso te evoca lo mismo si es un río o un mar? Tampoco. Es decir, No. al final un río es algo maravilloso también ir al río, pero es que el mar lo tiene todo. Es decir, es inmenso, es gigante, está ahí, tiene vida propia, tiene olas, tiene corrientes, tiene diferentes puntos, no sé, tiene un montón de cosas vamos, que yo creo que no tiene ninguno de los otros elementos. Ujú. También, o sea, es decir, hay algas, hay peces, hay vida. Es decir, estás en un sitio donde hay vida y donde hay, no sé, muchísimas cosas. Y luego también el tema de que el mar siga adelante siempre también es algo muy evocador, ¿no? O sea, siempre tiene sus olas, las olas rompen, Ujú. el mar está siempre ahí y eso te hace pensar un poco en que tú también puedes estar siempre ahí, ¿no? Mm. Te voy a dar una perspectiva un poco diferente. El río también tiene vida, mucha, ¿vale? El río va, viene, surca muchas montañas, es un proceso de avance, de superar obstáculos. Quizá el río no nos supone lo mismo, porque el río está, ya te digo, el mar puede estar bravo, pero es que el río va por muchas zonas serpenteando e indica más este proceso de cambio. El mar es como, aquí he llegado. Aquí El estoy. río ha llegado aquí. De hecho, la mayoría de los ríos mueren en el mar, ¿vale? Desembocan en el mar. Entonces es como que al llegar al mar ya es como he hecho todo mi proceso de cambio, ¿vale? Ya he avanzado por Me donde he tenido me que... convierto en mar. Me convierto en mar. Entonces, claro, es como que todos los ríos van a morir al mar, pues llevándolo más a lo psicológico, a lo simbólico. Es como que nosotros de alguna forma pasamos durante toda nuestra vida por una serie de procesos pues complicados muchas veces en los que tenemos que avanzar, incluso a veces retrocedemos para luego poder avanzar más, en el que, bueno, nos dificulta nuestro camino. El río pasa por un montón de zonas escarpadas, por un montón de zonas complicadas como los seres humanos, pero al final van a morir al mar. Nosotros vamos poco a poco asentándonos y abriéndonos a esa inmensidad del mar en el que, aunque pueda estar bravo, ¿vale? No implica lo mismo que un río. Por eso quizá nuestra sensación a nivel simbólico y emocional, porque yo siempre hablo desde lo simbólico y emocional, ¿vale? Lo traduzco de una forma más metafórica. Entonces, por eso quizá no nos supone lo mismo un río, ¿vale? Que un mar, que es la inmensidad. Y el Claro. mar está, simplemente está. Ya está, hemos llegado a estar. Sin embargo, en el río, el contraste con el río es, no estamos, o sea, estamos, estamos intentando superar todo para llegar a estar, pero ahí no estamos como tal, ¿sabes? Claro, claro. Además, el río en sí, bueno, Ujú, puedo decir que tiene mucha vida porque alguna vez me he encontrado cosas en el río con mucha vida, que me han ujú. picado. Pero el río es eso, el río nace y yo creo que también es como, ¿no? Es como la niñez, ¿no? O sea, es como el llegar hasta el mar, pero luego en el mar ya se convierte como en algo totalmente un uno, ¿no? O sea, Sí. un uno entero. Mm, Y al final, tanto los ríos como el mar es nuestra fuente de vida. Es decir, sin ujú, ellos también hay que pensar que no existiríamos. ujú. Así es. De hecho, bueno, documentándome un poco para el podcast, descubrí que el río más largo de Europa es el río Volga, que nace en el norte de Rusia y pasa por un montón de montañas, o sea, de verdad, se pasa la vida recorriendo una inmensidad de kilómetros, ¿vale? Y de kilómetros y de kilómetros. Para luego llegar, es curioso, pero llega luego al mar Caspio, que es un mar bastante cerradito, que realmente no es un mar, es un lago muy grande, de hecho es el más grande también creo que de Europa, si no recuerdo mal. Entonces va a parar a ese mar y se le llama mar precisamente porque por su estructura geológica, ¿no? Por su amplitud se le llama mar, pero es cerradito y dices, madre mía, después de O recorrer todo sea, lo que recorre y acabo un poquito más concentrado, el ¿no? río más grande del mundo acaba en el mar más pequeño del mundo. Sí, exacto, exacto. Es el lago más grande del mundo, pero es un mar, por lo que te digo, por la estructura geológica. Entonces, claro, ya llevándolo metafóricamente, realmente no es un poco lo que quizá nos puede pasar. Vivimos a nivel de, pues eso, a nivel de vida, a nivel de proceso de vida, de cómo vivimos un montón de situaciones, ¿vale? Para luego de alguna forma ir cribando, ir haciendo como un embudo y al final terminamos por reducir todo tanto
en lo que nos sentimos seguros, protegidos, después de haber experimentado, ¿no? Que llegamos todos a ese mar Caspio, quizá todos tenemos un mar Caspio en el que, bueno, es amplio, pero, ostras, hemos reducido porque si no, no podemos estar toda la vida siendo río. Hay un momento dado, ahora estoy un poco ya, en plan... Soy río, soy mar, ¿Soy qué soy? soy pez. ¿Río? ¿Soy mar? ¿Soy charca? A ver, entiendo lo que dices, Ajá. lo que dices. Claro, depende de dónde desemboquemos y depende hacia dónde vayamos, pues tampoco nos tiene que importar tanto, ¿no? O sea, fíjate, el río más largo del mundo, que pasa por un montón de países y acaba en el mar más pequeño del mundo, pero no le importa, porque es el más grande del mundo. Entonces, quizás a veces nos importa mucho y quizás el resultado final hacia dónde vamos, pero quizás también el proceso, ese viaje que va por todos los sitios y donde al final un río, quieras que no solamente tiene el objetivo de llegar al mar y hacer el mar más grande, sino que el objetivo del río es dar muchísima vida a lo largo de todo su trayecto, porque hay pueblos enteros digamos que se han puesto alrededor de los ríos porque los ríos eran vida. Los ríos te permiten beber agua, los ríos te permiten hacer un montón de cosas y eso es lo que vemos. Entonces, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este proceso, ¿no? De llegar hasta el mar, ¿no? Digamos de alguna manera, también hay muchos momentos en los cuales estamos haciendo muchísimas cosas y no nos damos cuenta porque queremos llegar al mar, a Caspio, no sé qué mar queremos llegar, pero bueno, ¿qué importa el mar? El que lleguemos si durante nuestro proceso hemos hecho un montón de cosas maravillosas. Así es, Ramón. ¿Y qué hay del sonido de las olas del mar? ¿Qué te produce a ti el sonido de las olas del mar? A ver, obviamente yo soy de costa de toda la vida y para mí el mar siempre ha sido muy importante. Pero es que el sonido del mar, o sea, es decir, hay gente que se lo pone ahora mismo para dormir. ¿Por qué se lo pone para dormir? ¿Por qué es importante eso? Ana, yo estoy seguro de que tú sabes la respuesta. La sé. Bueno, perdonad, no sé si se va a acoplar, pero han puesto música aquí cerca, que hay mucha gente bailando ahora, creo que es un aerozumba o algo, así que esperemos que no se acople mucho porque lo tenemos aquí. Como teníamos el parque de atracciones que tenía música de fondo, aquí también la tenemos, pero bueno, la música nos acompaña. Algún día haremos un podcast sobre música, sobre lo que podamos entender tú y yo de música, pero bueno. Bueno, tú entiendes un montón. Entiendes tú ahí, mucho más. Quítate modesta que viene Ana. No. Bueno, pues a ver, cuando el mar está más o menos tranquilo, sosegado, hay una cadencia repetitiva, suave de las olas, el mar va como a unas 5 o 7 olas por minuto, ¿vale? Ciclos por minuto, entonces va como unas 5 o 7. Y la respiración nuestra, calmada, sosegada, tranquila, profunda, va como en unas 6 respiraciones, 6-7 respiraciones por minuto. Entre que inhalo tranquilamente, exhalo, ya sería una respiración. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando nosotros escuchamos ese sonido del mar con la gente, se relaja, ocurre que nuestra respiración, de alguna forma, modula nuestro estado mental y lleva a producirte, a crearte ondas cerebrales que te ayuden a la relajación, al sosegamiento, al estar tranquilo y al que tú te facilite ese sueño. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si el sonido del mar va a esos 5 o 7 ciclos por minuto, tú realmente te acoplas, te sincronizas, hay una coherencia cardiorrespiratoria, tu corazón, tu respiración, tu mundo mental hace que haya coherencia y te sincronices con ese mar. Y por eso da tanto placer, porque realmente nos induce a ondas cerebrales que no dejan de ser las pulsaciones eléctricas, ¿vale? Que generan las neuronas cuando se comunican entre sí. Entonces, cuando se comunican entre sí las neuronas están muy activas, ¿vale? Las ondas cerebrales que ahí suele haber son beta, ¿vale? Sí. Yo me lo aprendí de esta forma, las beta lo petan, ¿vale? Cada uno tiene las beta lo petan a ver de cuándo. Es decir, cada uno tiene sus reglas nésicas, ¿vale? Entonces, las beta lo petan, así os quedáis con ello. Entonces, cuando hay beta, pues estamos muy activos, ¿no? Sí. Como ahora que está la bamba bamba sonando de fondo y apetece bailar, ¿no? Sí, es que además, mira, o sea, es que están bailando muy a tope todos. Sí, no sé si lo veréis, pero, hay como, pero sí. Pues igual hay 50 personas ahí bailando. Pues tranquilamente, que de hecho dijimos, si nos da tiempo después del podcast bailamos. No nos va a dar tiempo, pero esto es muchas veces hasta mejor, ¿vale? Para nosotros. Bueno, a lo que iba, beta. ¿Qué ocurre? Que las betas son de las más altitas, bueno, más altas que de las beta hay gamma, ¿vale? Pero la gamma es como
Los deportistas de élite incluso muchas veces están en gamma, o cuando estás incluso aprendiendo algo y tienes una concentración máxima, estás en gamma, ¿vale? Que es muy alta, tiene Sí. una frecuencia eléctrica muy alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mar nos sincroniza de alguna forma para que nuestra respiración nos lleve a ondas más relajadas, tipo alfa, tipo teta, o delta no, porque delta ya sería sueño profundo, pero alfa y teta sí, ¿vale? Perdóname, Ana, no sé si es la música, pero te he entendido. Teta. Teta. TH, TEA, teta. Ya sabéis, amigos, las beta lo petan, pero las tetas lo petan aún más. Las tetas te relajan mucho. Las tetas te lo pasas teta. Bueno, a ver, Ana, entonces, ¿qué puedo hacer yo para tener esas ondas teta? Recondúcelo, por favor. Ramón, Dime. por favor, vamos a poner Vamos a en ver, situación. joder, pero Sí. yo me acuerdo de haber Ujú. estado en un hotel Sí. que te permitía abrir las ventanas Ujú. y tener el mar de fondo con todo su sonido. Igual hay gente que eso le molesta y cierra las Espléndido. ventanas y dice, Sí, no quiero oírlo. cierto es. Pero yo abría las ventanas y estar ya con esa brisa, porque también hay que decirlo. O sea, la brisa del mar es algo increíble también, es algo que rejuvenece, es algo que te hace... O sea, nosotros hemos estado aquí en Gijón y nosotros veníamos al mar solamente para poder de alguna manera ponernos de nuevo en onda y nos En poníamos, o sea, conexión, ¿no? nos ponemos en conexión. Sí. Y ese sonido, o sea, para mí era como de dormir, pero es que dormía en otro mundo, o sea, es decir, es como que empiezas a notar ese ruido poco a poco, empiezas también a ver la brisa, no sé, Ujú, no sé si es algo natural que nosotros estamos ahí. El tema de la respiración me ha parecido que era súper, o sea, muy guay. ujú. Y me parece que todo el mundo debería de intentar comunicarse con el mar así y poder estar ahí. Bien, has dicho antes, hay personas a las que les puede molestar. Vale, esto es un poco de base. Como siempre yo explico, esto es de media y esto es lo que, bueno, la tendencia natural es que si tú te sincronizas con tus respiraciones y con el sonido del mar, llegas a unas ondas cerebrales que te relajan, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Hay gente que le molesta? Sí, porque es verdad que muchas veces cada uno es muy idiosincrásico de lo que le permite, lo que le facilita el sueño, lo que le relaja, ¿vale? Pero muchas veces va asociado con la estimulación auditiva a la que yo estoy acostumbrada cuando me voy a dormir. Hay personas que necesitan ponerse una tele Ruido blanco, sí, sí, sí. para dormir. Sí, sí, sí. Dormirse con la tele, dormirse con las voces. Pero muchas veces se puede necesitar esto para no oír tu propio ruido mental. Y esto ya es diferente, porque estamos usando algo para tapar algo para que me pueda yo dormir y no esté escuchando este otro algo, ¿vale? Entonces, claro, cada uno, es verdad que tiene más facilidad para dormirse de una forma u otra, pero muchas veces es el hábito al que llegamos con la estimulación auditiva o incluso visual. Por ejemplo, se dice que es mucho mejor dormir a oscuras, totalmente a oscuras, para no tener ningún estímulo visual, aunque cierres los ojos, o incluso cuando te despiertes y haya mucha luz en tu cuarto, que eso no te despierte. Sin embargo, yo, por ejemplo, personalmente soy lo contrario. Yo necesito dormir con luz, o sea, que me entre la luz Yo, de la calle, y sé que esto no es lo natural y no es lo que a lo mejor mi ritmo circadiano prefiere, o mi ritmo biológico. Sin embargo, yo sé que así me facilita más. Bueno, pues a lo mejor por cierta historia de aprendizaje, por ciertos miedos inconscientes que pueda yo tener de hace ya, no lo sé, por alguna razón que, bueno, no me he puesto a investigar, pero eso es lo que ocurre. Entonces, de media, los sonidos del mar te llevan a una tranquilidad porque se sincronizan, hay una coherencia cardiorrespiratoria, como he hablado antes, con tu respiración, tu corazón y tu mente. Sí, de media sí, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le ocasione esta facilitación para el sueño. a mí me pasa como a ti. Yo tengo que dormir con, o sea, yo duermo con todo abierto y, o sea, no bajo la persiana. Y es más, las veces que igual es como, no, bajamos las persianas y lo ponemos todo en oscuridad total, siento un poco de agobio. Es un poco del agobio de la oscuridad A mí me pasa exactamente lo de mismo. no tener, es decir, es como, fíjate que la oscuridad al final no te tiene por qué agobiar, pero es como que te oprime y tal. Yo necesito, y luego aparte que no hay nada mejor que despertarse Sí, es muy agradable. con la luz y que la luz te despierte. Bueno, antaño nuestros ancestros
pues eso, pues neandertales, se despertaban con la luz del sol, se iban a dormir con la luz de la luna, que era mínima, pero se despertaban con la luz del sol. Entonces, claro, cuando tú te despiertas y está todo apagado, a mí me ocasiona esa angustia, ese agobio Sí. de decir, a ver, es de día, es de noche, no me invita esto a despertarme, pero oye, hay personas que también les molesta No, no, mucho que les claro, claro. despierte el sol. Sí, 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 sí. Claro, o sea, esto por... Pero bueno, que si tiro más antigua, más antaño, a lo ancestral, es verdad que es dormirse con plena oscuridad es lo suyo, que es lo que yo no hago, pero despertarse con plena luz es lo mejor, que es lo que mucha gente le molesta, ¿no? Nosotros somos muy raros, Ana. O sea, Defíneme raro. somos raros porque es eso, la mayoría de la gente siempre quiere toda oscuridad y tal, y nosotros tal. Sin embargo, sí que es verdad que, por ejemplo, tú sueles decir que a ti no te gusta tampoco mucho ruido, o sea, que con los ruidos te despiertas. Sin embargo, a mí pueden estar, ahora pueden estar estos señores, los 50 señores haciendo zumba debajo de mi cama, que yo duermo perfectamente. No, yo no puedo. O sea, es verdad que yo soy bastante sensible, hipersensible. Yo creo que tengo alguna hiperacusia o algo que no me permite. Pero fíjate, lo del ruido blanco. Hay personas que les encanta el ruido blanco, que las olas del mar se puedan asemejar a ese ruido blanco, ese... Eso es. Pero eso, Que te pones... pero eso a mí me pone nervioso. O sea, yo quiero el mar, no quiero... Claro, lo que pasa que eso está como de alguna forma llevado desde lo artificial, desde lo creado, ¿no? No como esto, que es totalmente natural, y puede inducirte también miedos, puede inducirte también una sensación desagradable de angustia, y por eso muchas personas no les gusta el ruido blanco, me incluyo. Tampoco me gusta el ruido blanco, entonces fíjate cómo se asemeja, se puede asemejar a las olas del mar, pero como ya le impregnas de ahí de algún tipo de miedo, de algún tipo bueno, pues de desazón cuando lo escuches, porque lo asocias con algo que no te produce tranquilidad, ahí ya no te está produciendo lo que las olas del mar te puede llegar a producir. Claro, yo creo que el mar también tiene una cosa importante, y es que el mar es natural. O sea, el mar es algo que está en la vida, y nosotros también somos naturales, o intentamos serlo. Y sin embargo nos estamos añadiendo un montón de inputs y de cosas artificiales como para intentar subsanar otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ruido blanco es como, bueno, como no tiene tal, pues me pongo ruido blanco para poder dormir. Sin embargo, claro, ese ruido es artificial, es algo que igual incluso está aprovechando los beneficios que tiene el mar, pero poniéndolos por 10, y eso al final es artificial. Y lo artificial no te lleva a un equilibrio, lo que te lleva es a un lado, o sea, a un sitio donde no quieres estar. Es decir, es como, no sé, como el azúcar, ¿no? En vez de tomarte una pieza de fruta que tiene fructosa y que tiene un azúcar que es natural, te estás comiendo igual un bollo de nata con muchísimo azúcar que quizás tiene como el mismo valor del azúcar, pero esto está como muy artificial y muy llevado hasta ahí. Entonces a mí me pasa eso con el ruido blanco. Yo el ruido blanco para mí es pesadillesco. O sea, es decir, no es, Pesadillesco. o sea, no, sí, o sea, es decir, si quieres algún día hacer que yo tenga muchas pesadillas, ponme el... Ese que yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, es decir, sin embargo, me pones el mar o incluso, no sé, algo natural, ¿no? El viento, por ejemplo, un viento de... Si estás en la montaña, por ejemplo, igual el ruido de los animales un poco, menos si tienes unos pájaros horribles como los que a veces hay cuando esto, pero todo eso todo eso es natural y es algo que está ahí, y por lo tanto creo que estamos preparados para estar en conjunción con ello. Sin embargo, el ruido blanco, ¿eso quién está en conjunción con eso? Solo está alguien que está hiper, mega estimulado por un montón de cosas. Es decir, es como la estimulación por la estimulación, ¿no? Me estimulo aquí y me llevo hasta el límite de todas las cosas. Bueno, a ver, insisto, el ruido blanco está demostrado que lleva a esa coherencia que he hablado antes. Lo que pasa que hay personas como a ti y a mí, y habrá más, que no les gusta por esto que tú dices que te produce, pero está demostrado que es que se pone a los niños pequeños porque les recuerda como si cuando están en el útero materno, y les facilita el sueño cuando son pequeñitos. Está demostrado, ¿no? Bueno, ¿por qué nos da muchas veces estar mirando al horizonte, al mar, y ponerte a reflexionar, a introspectar, meditar? Incluso te da también por llorar, ¿no? Por sacar emociones. Esto que nos ocurre a la inmensa mayoría, podría decir y podría afirmar, de nos ponemos ahí y entramos como en un estado de trance reflexivo. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué piensas tú? Bueno, en el mar se ve el horizonte. Y al final nuestro futuro
es un horizonte donde no ves realmente lo que va a pasar. Es decir, es un horizonte que es como el mar. El mar, bueno, puedes ver un barco de repente por ahí a lo lejos, sabes que detrás de todo ese mar hay un momento que va a pasar un helicóptero. Sabes que detrás de todo ese mar hay un montón de acontecimientos que creo que es un poco como la vida, ¿no? Que la vida en sí, tú ves la vida, pero no ves todo lo que te va a ocurrir en la vida en el futuro. Entonces, por eso te pones a reflexionar y quieras que no, al final vamos a acabar en el mar todos. Lo que hablábamos antes, ¿no? De Eso que es. desembocaremos. Desembocaremos en el mar, o sea, es decir, el mar es como el principio y es el fin, ¿no? de todo. Entonces ahí nos está enseñando que bueno, y también nos está enseñando una cosa, y es que pase lo que pase, el mar está ahí, es imperturbable. Entonces, normalmente pase lo que pase, las cosas están ahí. ¡Ay! Como dirían los romanos, somos ataráxicos. La ataraxia es la imperturbabilidad, lo cual también te digo que es bastante ambicioso querer tender a la imperturbabilidad porque es muy complicado, como te has dicho antes. Somos naturales, somos humanos y tenemos emociones y las emociones van y vienen hacia arriba, hacia abajo y hace que nos perturbemos. Y es normal, es natural, es normal podcast. ¿Crees que el mar es más emoción que pensamiento? Sí, creo que el mar te lleva a lo regresivo, a lo maternal que puede implicar el agua, ¿vale? Simbolizada, lo regresivo, lo maternal se simboliza con el agua, ¿vale? Hay, por ejemplo, Jung, o psicoanalista también, disidente de Freud, Sigmund Freud, decía esto, que el mar realmente simboliza llevarte a un estado preconsciente, a un estado a un estado inconsciente, a un estado de pulsiones que circulan libremente, su energía está circulando libremente. Realmente él hablaba de tres instancias psíquicas, que era el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y él decía que el mar te llevaba a lo inconsciente, a aquello que tú no puedes elaborar, no puedes controlar, que para eso está el consciente, ¿no? O para eso está el super yo, que es un poco la otra estructura que media entre lo inconsciente y lo preconsciente, entre lo inconsciente y lo consciente, perdón. Hay mucho, Entonces, en la conciencia estamos un en la poco, conciencia por ahí. ataráxicos. Entonces, muy bien, súper bien, Manu, que acabas de Deben ser decir, las no sé. ondas teta que me están llegando. Entonces, el mar actúa como un espacio simbólico de lo inmenso, ¿vale? Immanuel Kant es un filósofo alemán del siglo XVIII, siglo de la Ilustración, que a mí me encanta la Ilustración porque ilustra, ¿vale? Es el siglo de las luces, es el signo de las letras. Me gusta mucho la Ilustración. Algún día hablamos también de la Ilustración, que me encanta. Uy, Bueno, ese día yo lo voy a flipar. ese día hay que empollar. Ese día hay que apoyar. Ramón, perdón. Bueno, el caso es que Immanuel Kant hablaba de lo sublime. Y lo sublime, ¿vale? Oh. Es una mezcla de asombro, de belleza y un poquito de miedo. A mí me ocurre, no tanto me ocurre esta sensación, ¿vale? Con el mar, pero este caso que te voy a poner seguro que es... seguro que te sientes identificado con él, porque alguna vez he hablado contigo, y seguro que los que nos están oyendo dirán, ostras, es que eso sí que me pasa, ¿no? A ver, Quizá no tanto con el mar. A ver. Cuando ves algún vídeo del espacio, Ajá. ¿no? Sí. Ves algún vídeo de espacio, esa inmensidad, esa belleza, es eso que nos hace tan pequeños físicamente, esa pequeñez física, pero esa aparte inmensidad externa que nosotros podemos contemplar siendo tan pequeños físicamente con respecto a eso. Eso es un poco eso sublime que hablaba Immanuel Kant, ¿no? Lo sublime que me genera esa fascinación, pero a la vez también esa pizca de miedo, ¿no? Pero luego otra vez esa atracción, ¿no? Atracción por lo desconocido, pero por esta inmensidad. Entonces, muchas personas cuando ven películas o cuando ven documentales se quedan asombrados, pero incluso hay un poquito de, ¡ay! ¿Sabes? Un poco de, madre mía. Claro, te sientes como muy pequeño ante tal espectáculo. Yo me acuerdo cuando hemos visto la serie esta de Cosmos, que tiene como unas imágenes así Eso como es. muy evocadoras de pues, un montón de representaciones de las galaxias. O sea, tú fíjate, la Tierra al final, o lo que conocemos, y es más, lo que conocemos del espacio, no es nada en comparación con todo lo que hay en el universo. El universo, el cosmos, como decía yo. Claro, el mar te evoca ciertamente algo parecido, y es más, cuando te metes en el mar, por ejemplo, y estás bañándote, sientes un poco eso, ¿no? Sientes que eres ahí algo que está ahí entre todo ese mar pequeño. Alguna vez que nos hemos metido, por ejemplo, o sea,
por ejemplo, cuando te metes de noche es más aún, porque el mar de noche es como más desconocido aún, ¿no? Porque no ves el final o no Sí. ves todo eso. Y entonces es una sensación, creo que lo has descrito muy bien, entre sublime y con un poquito de miedo. Sí. Más que miedo, de... Una mezcla de asombro, toda esa belleza y algo de miedo, algo de desazón, algo de no puedo controlar esto y es extraño y cómo me siento yo de pequeño, o sea, pequeñez física, pero hay una grandeza, ¿no? Sí, exterior eso que tú es. estás contemplando. Luego también hay mucha proyección simbólica, ¿vale? Con respecto al mar. ¿Por qué ocurre esto? De alguna forma, cuando estamos frente al mar, el mar nos sirve de amplificador sensorial. Si yo, por ejemplo, estoy en duelo por una ruptura sentimental, si voy al mar, el mar probablemente pueda producirme cierta tristeza, cierta nostalgia, ¿vale? Cierta sensación de no estoy bien y aún tengo que curarme si estoy en duelo. Pero si realmente me acabo de casar, ¿vale? Por llevarte a los dos extremos, me acabo de casar y me voy ya no en la luna de miel, me voy yo al mar a contemplarlo, pues voy a tener unas sensaciones súper buenas de, guau, estoy relajada, pero qué bien me siento porque mi vida, acabo de casarme, ¿no? O sea, por llevarlo al extremo. El mar va a amplificar tus emociones, Claro. ¿vale? Por eso no a todo el mundo ni en todos los momentos de nuestra vida el mar nos produce lo mismo. Sensación de relajación, por lo que hablaba antes de coherencia cardiorrespiratoria, lo más probable es que sí, pero depende de cómo yo me sienta, en qué época de mi vida, por los sucesos que me habían ocurrido, el mar me va a amplificar unas u otras emociones o sentimientos, ¿no? Que es la cronificación de la emoción. De todas maneras, tampoco es malo, ¿no? Que tener emociones, aunque Mm-mm. sean de pesadumbre, tal. Entiendo que también el tener esas emociones y el sentirlas también te puede hacer, digamos, que las superes, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al final el tenerlo todo reprimido, o sea, más lo que dices tú, es como que te lleva a ese momento en el cual también es cuando tú estás solo con el mar, también no es lo mismo, Uh-huh. obviamente, como has dicho tú. Estás ahí con un grupo, estás ahí, no sé qué, estás jugando a la pala, etcétera, etcétera. Pues bueno, el mar tiene cierto componente, pero sobre todo estamos hablando de o bien tú con una persona y estáis igual en el mar y estáis sintiendo todo ese tipo de cosas, entonces claro, todo eso lo sientes. Por eso te decía, yo creo que el mar es emoción pura. O sea, al final es como, es vida, pero es emoción, no es pensamiento. Es decir, pensamiento entiendo que es otra cosa, es sentir esas cosas y permitirte sentir, ¿no? Permitirte también fluir, porque al final el mar también está fluyendo y es líquido y el líquido, pues quieras que no, pues es vida. Cambia, es vida, es decir, es vida pura. Sí, así que a tu pregunta de esa emoción, no es pensamiento, realmente es emoción que te lleva a introspectar, ¿vale? A meditar, a reflexionar, que eso ya sería pensamiento, porque tú le añades a esa emoción que tú vas sintiendo, que te va despertando, empiezas a introspectar sobre ello, ¿no? Por eso este volcar estados emocionales internos en el mar de alguna forma para hacerlo más sostenible, ver cómo puedo yo llevarlo, es como cuando hablas con un psicólogo, ¿no? En mi caso, soy psicóloga y es una forma de ellos te ponen en ti todo esto que no pueden ordenar y yo ayudo, ¿no? Yo doy herramientas, yo ayudo, yo facilito, yo de alguna forma guío, oriento y esto es así, ¿no? Externalizamos lo interno. De otra forma, porque esta es la proyección más simbólica, más en entornos naturales, porque sí que luego hay una proyección que es un mecanismo de defensa, ¿vale? Freud, que no tiene nada que ver con la proyección de la que yo estoy hablando, ¿vale? La proyección como mecanismo de defensa, como rechazar lo interno, hay actitudes mías, cualidades mías que no tolero, que no puedo ordenar, entonces las proyecto en ti. Como por ejemplo, quizás un ejemplo que me viene ahora es, yo soy una persona bastante irascible o bastante, bueno, pues gruñona. Lo es. Entonces yo deposito a ti que de verdad estás todo el día enfadado. Estás todo el día enfadado. No sé qué te pasa, pero todo el día enfadado. Cuando realmente eso me pasa a mí. Pero yo rechazo esto que soy, cómo me comporto yo, y te lo vuelco a ti. Esa sería la proyección más de mecanismo de defensa. Pero la proyección que yo estoy hablando es otra cosa. Es la simbólica y es la que te amplifica tu emoción para de alguna forma externalizarla y poder también elaborarla, ¿no? Digerirla. Sí, voy a hacer un apunte y es que obviamente me ha encantado mucho el símil. Entonces, que sepáis que Ana Arriaza es psicóloga, como ha dicho ella, tiene arriazapsicología.com, su página web, y que sepáis que Ana Arriaza, digamos que es el mar, porque soy el mar. Tú llegas donde ella y ella es el mar, ella está ahí para darte un poco lo mismo que te da el mar.
ella te permite ir, ella te permite viajar, ella te permite emocionarte y tal, pero ella está ahí como el mar, imperturbable, bello y imperturbable. Bueno, a veces me perturbo, ¿eh? O sea, a ver, Bueno, ya he dicho que es irascible y grumpy. Pero sí, sí, o sea, es decir, me ha gustado mucho el símil porque al final nosotros mismos tenemos que hacer todo ese camino, o sea, las propias personas tienen que hacer el camino muchas veces de, pues eso, de cambiar su actitud hacia ciertas cosas, creo, y el mar o cualquier otra cosa también, o sea, hoy estamos hablando del mar, pero hay miles de cosas, también ahí está la montaña, el verde, ayer, por ejemplo, también estuvimos en unos montes así que eran muy evocadores también, ¿no? O sea, que sí. de vida. Y todo eso lo que nos está permitiendo es, digamos, tener esa emoción, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo después de coger estas emociones, abrazarlas y saber cómo luego gestionarlas. Hay un síndrome, ¿vale? Conjunto de signos y síntomas. Signos es más objetivos, síntomas es más subjetivo, ¿vale? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Stendhal, ¿vale? O de Florencia. Lo sé, ese me lo sé, ese me lo sé. Adelante. Me encanta que lo cuentes. Claro, es cuando vas a un sitio ¿Sí? y ves, por ejemplo, el Panteón y es tan la grandeza que te mareas y... Eso es. Cuando la belleza es tan abrumadora que el cuerpo y la mente se saturan, ¿vale? Es como que colapsan. Este es el síndrome de Stendhal. Debe su nombre al escritor, el escritor Stendhal, que, bueno, experimentó esto en una basílica que fue a ver en Florencia y le ocurrió, bueno, que tuvo síntomas de ansiedad, se le aceleraron las pulsaciones, mareos, o sea, estaba muy, muy revuelto y era porque ante tanta inmensidad, como hablaba Immanuel Kant de lo sublime, ante tanta inmensidad se colapsó, ¿no? Y esto existe como tal. Gente que ante la inmensidad se abruma tanto que no puede con ella, incluso, ya no te hablo del mar, entornos de montaña altos, ya no es porque sea con vértigo, sino, por ejemplo, a mí me ocurrió con un amigo que, bueno, sobrevolamos el cañón del Colorado y él empezó, pues en el helicóptero que estábamos, y él empezó a mirar y empezó a llorar. O sea, empezó a llorar y a sentirme de una forma muy extraña. O sea, no mal, no fue una experiencia negativa, pero fue una experiencia como muy innovadora para él porque dijo, pero y empezó a llorar y yo diciendo, ¿estás bien? Tal. Sí, sí, estoy bien, pero claro, es que mira, ¿sabes? Mira, ahí estaba sintiendo el síndrome de Stendhal. A mí me pasó también ¿Sí? un poco. Me pasó, a ver, no llegó hasta esto, pero sí que noté eso cuando fui a Nueva York también. Y a Estados Unidos tiene ahí el síndrome de Stendhal. Sí. Y me acuerdo, bueno, estaba en Nueva York, llegué y no había, o sea, había llegado la noche y no había ido a la ciudad. Entonces llegué a la ciudad, cogí el metro, salí en una de las calles que son como los edificios como más grandes y de repente al ver algo que había visto en películas miles de veces y algo que era tan grande, tan grande y ese eco que había y todo, sí que sentí un poco ese, yo creo que es más una especie de vértigo, ¿no? Es un vértigo así que de repente dices tú, ostras, estoy aquí, ¿sabes? Sí. Estoy aquí. Ajá. Yo no sé si sabría decirte si he vivido eso como tal, el síndrome de Stendhal. Es verdad que me han impresionado, me han asombrado muchas cosas que he llegado a ver, pero Joder, no sé si Joana, diría Joana, que creo que tú sí, ¿eh? he tenido un síndrome de Stendhal. Yo conociéndote un poco, sé que no te das cuenta porque realmente eres una persona que se emociona mucho con las cosas y no le importa emocionarse. Eso es buenísimo. Pero por lo tanto, el problema está que el síndrome de Stendhal, o sea, el síndrome de Stendhal nos da a los que igual no nos emocionamos tanto, ¿sabes? Sin embargo, a las personas que os emocionáis y que sois personas que mostráis vuestras emociones como debería de ser, no como los vascos, sí que sientes, yo creo que muchas veces tú sientes cuando ves algo como muy bello y tal y te encuentras y estás, lo que pasa es que tú lo vives. Eso por supuesto, pero es lo que te decía, desde luego que yo me emociono mucho hablando de entornos naturales, me emociono muchísimo, pero hasta el punto de llegar a tener síntomas de ansiedad, mareos, estar colapsada mental y corporalmente, no, o sea, creo que nunca he llegado a sentir eso como la experiencia que te he hablado de mi amigo o la que tuviste tú del Cañón de Colorado, y a mí me encanta, ojalá hubiese sentido alguna vez esa experiencia tan, ¡bum!, tan de golpe, tan de que no puedo controlarme porque la inmensidad de lo sublime se está apoderando de mí, pero yo obviamente yo soy emoción pura y yo sí que siento y padezco un montón de cosas. Vamos a poder llamarle a esto el síndrome de Arriaza. el síndrome Arriaza. Bueno, el mar como antidepresivo natural, ¿vale?
El mar reduce el cortisol, que es la típica hormona del estrés, que todos lo conocemos, reduce la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los niveles de activación del sistema nervioso autónomo simpático, que es el que nos mantiene en alerta. Consigue todo esto y además aumenta la actividad del sistema nervioso autónomo, el control del parasimpático, que nos relaja. La oxigenación también a nivel cerebral, esto ayuda mucho también a generar mayor sensación de amplitud, de descanso, de tranquilidad, la oxigenación cerebral. Y luego está la calidad del sueño, mejora el estado de ánimo. Es decir, todos estos efectos produce el mar, que es como antidepresivo natural. Entonces, nos conformamos psicológicamente de una forma diferente según el entorno en el que nos criamos, nos educamos. Totalmente. O sea, total y absolutamente. O sea, la gente que nos hemos... A ver, es verdad que al final nuestro entorno nos... O sea, no sé si nos ayuda o no, pero, por ejemplo, tú eres una persona que has nacido en el interior, has estado en el interior, ¿Sí? sin embargo, te flipa el mar. Me encanta, me encanta. Y no dices, no, mira, yo soy de secano porque toda mi vida he vivido en secano, ¿sabes? Sin embargo, yo también soy una persona que toda mi vida he vivido con el mar y quizás al vivir con el mar toda mi vida y tenerlo como algo de parte mía, no le he dado el valor que realmente tenía, que es un valor muy alto. Es decir, para mí al final el mar, cuando estoy volviendo aquí, cuando vengo aquí, para mí, bueno, ya me conoces también y ves que es importante y que lo vivo y que me encuentro muy bien. Y creo que obviamente muchísima gente a veces debería encontrarse en un sitio donde se encuentre mejor. Es decir, que el entorno lo hace todo. El entorno lo hace absolutamente todo. Vamos a recordar tema, por ejemplo, Escocia. O tema Países Bajos, o tema Londres, o tema de sitios donde no hay mucho sol. Donde, bueno, siempre casi todos los días están oscuras. Hay gente que se deprime muchísimo. Sí. O sea, yo no sabría decirte, ¿sabes? Si me deprimiría o no. Pero hay gente que solo lo vive y que al final acaba igual viniendo a Mallorca o a algunos sitios y acaba, digamos, buscando un entorno que realmente le emocione y que realmente le haga sentirse bien. Por lo tanto, para mí el entorno es muy importante. Habrá gente que tenga más o menos aguante hacia esto. Es decir, yo podría vivir, yo creo, ahora tampoco lo voy a decir, yo creo que podría vivir en cualquier sitio porque me encanta la gente, el entorno o lo que sea, ¿no? Creo que me podría adaptar. Pero bueno, no sé si en el futuro, igual para buscar la paz o para estar tranquilo, quizás sí que vería. Porque sí que es verdad que muchas veces también lo que nos pasa con el mar es que cuando lo tenemos siempre toda nuestra vida no le damos la importancia que realmente tiene. Eso pasa con todo, o sea, con todo. Damos por sentado todo lo que tenemos, aunque sea lo más bello, aunque sea lo más bueno, lo damos por sentado. Entornos, personas, situaciones, todo esto. A ver, la luz del sol, la luz natural, es un potenciador del bienestar psicológico. Entonces, cuando estamos en espacios más o en entornos más lúgubres, más, con menos exposición solar, ¿vale? Sentimos que nuestro estado de ánimo está bajito porque no incide y no genera toda una serie de procesos internos que favorecen y que ayudan a tener ese bienestar psicosocial, ¿no? Biopsicosocial, lo biológico, lo psicológico y lo social, que me relaciono porque esta es otra. Las personas que viven en entornos, como tú dices, más nórdicos o londinenses o de este tipo de, o sea, casi sin exposición solar, lo que hacen es, salen menos, se relacionan menos, muchas veces se bebe más, ¿vale? Hay un alto consumo de alcohol porque, bueno, se relacionan desde los bares, desde las casas, desde tal, y no se sale a hacer otros planes más de vida al exterior, ¿no? Y todo esto influye en esta sensación de bienestar biopsicosocial, como te hablaba antes. Entonces, el mar es un potenciador del bienestar, o sea, el sol, la exposición al sol es un potenciador. Y luego están las llamadas blue spaces, ¿vale? Estudios sobre blue spaces son los lugares naturales donde el agua es el elemento principal.
Y aquí se dice que el estado mental de las personas que viven en estas blue spaces es mucho mejor que otros entornos naturales. Ya puede ser, por ejemplo, la montaña, ¿no? El campo más abierto o incluso ciudad, ¿no? Otros entornos naturales diferentes. Y se dice que es mejor por su estimulación multisensorial. El sonido, la vista, la temperatura, la sensación corporal que te produce. Los blue spaces son mejores a nivel de estado mental y hay estudios que lo corroboran. Es que fíjate, muchas veces, aunque vivamos en una ciudad y aunque vivamos en una ciudad del interior de España, qué importantes son los parques, por ejemplo, y que tengan agua. Es decir, un parque con agua o un río o algo que digamos que tenga eso es como algo importante y joder, el no o sea, yo no podría vivir, por ejemplo, en un entorno desértico. O sea, sería muy difícil, estaría o sea, yo creo que ahí sí que no aguantaría y estaría fatal. Quizás en un entorno más nevado, igual sí, porque hay más agua. Porque para mí el agua es importante, pero sí, es súper importante y al final buscamos también, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Es decir, me acuerdo, por ejemplo, el Parque del Retiro en Madrid, que de vida tenía y que de gente iba al Parque del Retiro pues porque tenía el lago y porque tenía una serie de cosas. Aunque hubiera 480 grados a la sombra, el verde y el agua nos da vida, ¿no? Nos da vida. Entonces, sí que es importantísimo. Por eso te digo del efecto multisensorial. La estimulación auditiva, visual, la sensorial, ¿vale? Que nos produce estos entornos naturales, ya sea el mar, el campo, aunque ya te digo que los que contienen agua son los que están demostrados que te producen mejor bienestar a nivel mental, ¿no? Mejor salud mental. Sin embargo, esto no lo tienes en una ciudad y la ciudad de por sí es caótica y más, bueno, Madrid, lo sabemos tú y yo bien, es caótica, entonces lo que ves son edificios, ves asfalto, no ves montañas, hasta estoy hablando del centro, entonces sí, eso gusta porque hay mucho entretenimiento, gusta porque puedes salir, gusta porque tienes mucha oferta de todo un sinfín de actividades, pero realmente no estás conectado con lo natural, porque hay mucha gente que hay tanto ahora mismo movimiento hacia los pueblos, tanto movimiento hacia el mundo rural, porque realmente ansiamos volver a lo natural, porque estamos cansados de lo artificial, de lo cotidiano que nos produce todo ese caos y necesitamos respirar. Totalmente. Necesitamos respirar, pero ya en el sentido, ya no solo literal de la palabra bien a nivel de oxígeno, que esa es otra cosa, cómo se respira en un monte, no te da cómo se respira en el centro de Madrid, ¿vale? Sino es respirar, de bajar pulsaciones, de llegar a esa coherencia cardiorrespiratoria de la que hablé antes y estar tranquilos, volver otra vez a lo que nuestros ancestros era tener una tranquilidad, ¿sabes? Totalmente. Y de hecho aquí voy a romper una lanza a favor de Gijón, un lugar que nos ha albergado estos días. Precioso. Es precioso y que creo que es como una ciudad que tiene ese cierto equilibrio entre sitios que puedes estar de alguna manera en el entorno natural, teniendo la playa, pero también tiene un montón de verde. Pero también la ciudad es una ciudad como muy calmada en muchas cosas. Los comercios cierran a la hora que tienen que cerrar, no todo está todo el rato saturado de cosas y de gente. Y un poco el tener ese ralentí es bueno, ¿no? O sea, ha sido un poco... Y por eso la gente vuelve quizás a lo rural, porque también el pausar las cosas, el degustarlas, el estar ahí, el poder sentarte delante del mar, estar mirando el mar y no tener que estar preocupándote de si te van a llamar o no si te van a llamar, o de contestar WhatsApps, o de si tienes que hacer el trabajo, no, simplemente es vete sin el móvil, vete con las llaves de casa, eso sí, vete al mar, siéntate y mira a ver si puedes estar una hora contigo mismo ahí. Como la canción que tenemos de fondo de Carlos Baute y Marta Sánchez, a Gijón, mi corazón está colgando en tus manos. Porque o sea, estoy enamorada de Gijón, me parece súper bonito, bueno, toda la playa de Poniente, que es la que tenemos detrás, luego está la playa de San Lorenzo, luego fuimos a la playa de Estaño. Me ha parecido muy bonito, volveré, lo tengo claro, porque me ha gustado mucho y es un poco lo que tú dices, es dejar a un lado todo el mundo frenético del ya, de necesito todo esto ya, de hay que hacer todo esto ya, dejar de un lado el mundo frenético para irme al mundo del mar, de las respiraciones, de 6 respiraciones por minuto, 5 o 7 olas por minuto del mar que me llevan a las ondas alfa I,
Y teta. Teta. Yes, esto se lo ha aprendido ¿Que bien. te lo pasas, teta? Esto se lo ha aprendido bien. Y bueno, pues disfrutar más de esos momentos que de verdad, de hecho también hay otra teoría, ¿vale? Que es la teoría de la restauración atencional. Esto quiere decir que el mar genera en nosotros un efecto restaurador, que es lo que estábamos hablando nosotros, de esa atención dirigida, de esa concentración. Lo que hacemos es bajar, ¿vale? De este multitasking al que nosotros mismos, al que nos someten y nosotros mismos nos somos sometidos, ¿vale? Porque parece ser que ahora tiene que ser así esa tendencia cuando el multitasking se ha descubierto que es lo más nefasto del mundo y no funciona, ¿vale? Sin embargo, el mar te hace que tengas no multitasking Y ni tasking. ni tasking, inferior a tasking, es decir, que no tengas nada realmente. Claro, Y claro, tu claro. atención se dirija a un objetivo que en este caso sería meditar, introspectar, simplemente respirar enfrente de... Y este efecto restaurador es el que necesitamos mucho más de él. Y no nos damos cuenta y por eso vamos más mucho al mundo rural que el mundo urbano. Sí, nosotros, por ejemplo, estos días hemos estado, en vez de entrenar en un gimnasio, hemos estado entrenando aquí. Bueno, fuimos a entrenar también ahí y bueno, hemos entrenado de enfrente del mar y en la calle y con la gente y tranquilamente. Y quizás eso es lo que nos falta, ¿no? Y lo que igual a veces nos recuerda al mar, que el mar nos dice, mira, que el mar es el mar. Que en el momento en el que de repente el mar pueda ser comercializado, ese momento es el momento en el que todos irá a la mierda. Pero es que el mar es de todos, Ana. Y eso también es algo como súper importante y súper guay, ¿no? Es decir, es como algo que todos lo tenemos y que gracias a Dios es de todo el mundo. Y eso es importante y está ahí. Y yo os digo, el ejercicio ese de poder estar contigo mismo sin tener que estar... Yo cada vez siento peor todo el mundo en el multitasking y creo que además el multitasking nos ha hecho no solamente peores a la hora de hacer trabajos y tal, sino que algo mucho más triste y es que nos ha hecho mucho peor a la hora de disfrutar de la vida. Y eso es muy triste. Sí, a la hora de relacionarnos con la vida, con las personas, pero a la hora de relacionarnos con la vida nos ha hecho peores. Nos ha hecho Intento peor. no usar nunca nada negativo, mejor, peor, pero es verdad que nos ha hecho peores a la hora de relacionarnos con la vida, porque despertarte ya cansado, muchas veces agotado, no es lo natural, no es lo funcional, no es lo que tendría que ser. Y podemos aceptar que haya épocas, unas mejores, otras peores a nivel de carga laboral, familiar, personal, la carga que sea, épocas, pero no vida. Entonces, sí, nos ha hecho peores a la hora de relacionarnos con la vida. Yo voy a poner un símil, ¿vale? Que sabes que me encantan los símiles, con las fotos, ¿vale? Antes nosotros nos sacábamos fotos, las íbamos, que hemos visto aquí en Gijón, que había un sitio donde revelaban fotos que hemos dicho, ¿pero esto qué es? Un sitio que vende carretes y aún las revela. Revelábamos las fotos, cogíamos las fotos y eso eran como tesoros preciados y guardamos aún fotos de cuando éramos pequeños, de nuestra familia, de nosotros, que son como algo que son ventanas al momento ese y que siempre nos van a evocar. Ajá. Sin embargo, ahora está muy bien porque nuestro móvil permite hacer un montón de fotos y nos permite guardar. Pero pensar que en ese carrete de fotos también se guardan todas las cosas que nos envían por el WhatsApp. todas las tonterías que nos envían por el WhatsApp. Y todas esas tonterías también nosotros hemos gastado cerebro en, de alguna manera, leerlas, intentar comprenderlas. Igual a veces las memorizamos, pero ya hemos perdido hasta eso porque nosotros somos como el carrete del móvil. Llega un momento en el que no tenemos. Y eso hace que muchas veces fotos que son maravillosas, que nos evocarían a ese momento, por ejemplo, con la persona que estabas, con un familiar, con un amigo, momentos que estás en el mar, se pierdan en todo ese barullo de memes que nos envían, de muchas veces tonterías o muchas veces cosas, entonces se meten en ese mar. Entonces, en nuestro cerebro yo creo que es parecido, es decir, todos estos momentos que podemos estar disfrutando y que son maravillosos se pierden en todo ese multitasking, ¿no? En todo ese ruido. Ruido externo y ruido interno, ruido mental y ruido ambiental. Eso es. Todo eso produce ruido, al fin y al cabo. Produce ruido y hace que esa atención dirigida no la tengamos bien dirigida porque está hiper extra mega dirigida a un montón
de cosas, de ahí lo del efecto restaurador. Me gustaría lanzarte la pregunta de esto, ¿por qué también ante la profundidad, ¿no? Ante cómo nos relacionamos con la profundidad, muchas veces nos asusta, ¿no? Todo lo profundo, todo a Bueno, lo que llegamos hacia adentro, ¿no? yo tengo que decir que tengo cierto miedo a lo que hay debajo del mar. Eh, Vale. he leído muchas novelas, he visto muchas películas de terror acuático, Sí. he leído muchas novelas de Lovecraft con que supuestamente los primigenios o esos seres Mm, malévolos están en el mar, el fondo del mar. Hay que decir que el mar es en la Tierra ujú, lo único que nos queda aún por descubrir. Es decir, hay muchísima parte del fondo del mar que aún no hemos explorado. ujú. Entonces es como el espacio, ¿no? Es decir, es como un sitio inexplorado. O sea, no sabe nadie lo que hay ahí abajo. Mm. A mí me parece fascinante el tema de las profundidades del mar. La talasofobia, que viene del griego talasa, mar, phobos, fobia, miedo, es este mar, o este miedo intenso al mar profundo, ¿no? O a grandes masas de agua. Eh, porque realmente de alguna forma, y lo llevo otra vez metafóricamente a lo psicológico, que hay una realidad, es literal, es decir, nosotros tememos todo lo que hay debajo porque no lo vemos, porque no somos capaces de abarcarlo, ¿vale? Esto es una realidad. Cuando a lo mejor te coges un barco y vas un poco más a mar profundo y dices, ostras, tirarme aquí, que no veo bien, no sé qué hay, da miedo pues aquellos tiburones o aquellos peces que nos vienen, no conocemos, cosas de estas, Sí, ¿vale? Pero más allá de lo literal, que es una realidad, y yo también quizás soy un poco talasofóbica en ese sentido, ¿vale? Vamos allá al tema psicológico. Nos produce un abismo, muchas veces, mirarnos bien profundamente, a nivel psicológico. Mirarnos bien. O sea, bajar y ver qué ocurre con nosotros. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué nos comportamos mal? ¿Por qué todo lo que recibimos no lo estamos atendiendo de la mejor forma posible? ¿Qué nos pasa? ¿Vale? Que pueda haber traumas, modelos relacionales de patrones adquiridos a nivel familiar, más social o más cultural. Puede haber simplemente épocas en las que pasamos ciertas situaciones conflictivas que nos hacen ser peores a nivel funcional con la vida, como he dicho antes, con relacionarnos con la vida. Entonces, hay un abismo, ¿vale? Hay un abismo al que nos da mucho miedo asomarnos a nivel psicológico. Y esto hay un filósofo danés, Kierkegaard, que hablaba del vértigo de la libertad, ¿vale? La libertad da miedo, porque cuando tú te asomas a ese abismo, ¿vale? La cuestión no es que te da miedo porque te puedas caer, la cuestión es que da miedo porque te puedes lanzar tú. Tú mismo puedes lanzarte a ese abismo y eso es lo que da miedo. Tú tienes la libertad de elegir si me lanzo, si no me lanzo, y eso es lo que realmente da mucho miedo, porque la libertad nos da miedo a este nivel que hablaba Kierkegaard, ¿no? Era un filósofo existencialista, hablaba mucho de, pues eso, de este tema profundo, ¿no? De la libertad, de la existencia humana. yo creo que la libertad muchas veces te da mucho miedo. O Mm, sea, hay gente que no solamente le da miedo, sino que busca en sus relaciones, quizás, o en su entorno, el tener menos de esa libertad porque igual quizás el tomar decisiones y que ujú, esas decisiones te lleven igual te puedan llevar a mal o a bien, ujú, o sea, te da miedo. ujú, Por lo tanto, el mar en ujú, sí da miedo porque, bueno, a saber lo que nos encontramos ahí, a nivel psicológico es exactamente lo mismo. Es decir, ujú, eh, nos dedicamos a esconder muchísimas veces nuestras debilidades o lo que nosotros hacemos mal, lo escondemos, ujú, o sea, no nos enfrentamos a ello o lo intentamos cambiar. ujú, Y nos da miedo y sobre todo nos da miedo que los demás lo vean, ¿no? ujú. Sí, sobre todo nos da miedo verlo y que los demás lo vean, Eso es, que los demás vean cómo estamos por dentro, eso ¿no? es. Porque ya de por sí nosotros no queremos mirarlo, pero ya que nos produce auténtico pavor que los demás vean mi realidad Eso interna. es. Mira, hay un mito, es el mito del Levitán. El Levitán sale en la Biblia, ¿vale? Leviatán, Leviatán, sí, perdón, Leviatán. no Levitán, Leviatán. Eso me Sale, lo sé yo también. sale en la Biblia. ¿Quieres contarlo? No, no, me lo sé pero de los monstruos marinos. Hay muchos Sí. leviatanes, que son ahí unos monstruos así gigantes que van por Sí, el es agua. como una serpiente así Sí, colosal, ¿no? eso es. Enorme, ¿no? Que da mucho miedo, es muy Sí. fea. O sea, tú ves
buscas fotos de Leviatán, imágenes, es muy fea y sale en la Biblia, ¿no? Como no, en la Biblia hay de todos monstruos habidos y por haber. Entonces, el Leviatán, ya asociándolo con lo que estamos hablando, puede suponer este caos interno. Dentro tenemos todos un Leviatán, ¿vale? Que está de alguna forma, bueno, sí, desequilibrado. Nosotros, esas pulsiones, ¿no? Inconscientes de las que hablaba Freud, está desatado, desequilibrado, entonces nosotros tenemos que aflorarlo, ¿vale? Para organizarlo, ¿vale? Para elaborarlo, para digerirlo, para poder afrontarlo. Esto es lo que muchas veces ese Leviatán, ese caos interior, no queremos mirarlo porque cuesta mucho elaborarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre si no lo miramos de frente y empezamos a hacer que salga? Lo que ocurre es que nos devora por dentro, nos hunde por dentro, nos destroza realmente por dentro. Entonces, cuidado con esto. Muchas veces es mejor dejar salir a nuestro Leviatán, ¿vale? Aunque sea doloroso al principio, para que podamos ir domándolo, porque no va a desaparecer ese Leviatán, o sea, también somos caos, la naturaleza es caos y nosotros no vamos a ser menos, somos caos también, pero es importante dejarlos salir para poder elaborarlo y para poder escuchar qué nos cuenta, ¿no? Qué Esa miedo, serpiente. qué miedo tenemos siempre a nosotros mismos, a que los demás nos vean como somos realmente. Ujú. Y qué bueno sería no tener ese miedo y saber también aceptarnos a nosotros mismos. Sí. Ujú. Saber decir que, bueno, está ahí el Leviatán, pero todo el mundo tiene ese Leviatán. Es decir, Sí. lo que pasa es que tendemos, y más ahora, a siempre mostrar nuestro lado bueno, o tendemos a ver que todo el mundo parece que solo tiene el lado bueno. Esto es como el Instagram, ¿no? Que todo el mundo tiene barco y todo el mundo es maravilloso y todo el mundo hace un ejercicio y unas rutinas increíbles y todo el mundo tiene unas rutinas de sueño maravillosas y todo tiene maravilloso, pero amigos, que no es verdad. Que no Es es verdad. verdad. Que es todo puro cinematográfico, es decir, esas personas seguramente hayan hecho eso, pero no hay nada de verdad ahí. Y compararnos con ellos quizás hace que no empecemos a aceptar que Ujú. nosotros también somos caos y que ellos también somos caos y todo el mundo es caos. Y a veces es muy bonito ver el caos de las demás personas. Sí, es sobre todo porque produce cohesión. Sí, Produce encuentro, produce, vale, yo no soy tan extraño, ¿no? Esto que dicen de mal de muchos consuelo de tontos, no va por ahí, es realmente yo me reconozco en el otro porque el otro también se identifica conmigo, con mi caos interno. Y por eso, como aquella asamblea de la que hablábamos, bueno, asambleas, aquellas reuniones que hacían los Fuck Up Nights, ¿te acuerdas? Que sí, hablamos en anteriores programas, que no sé si ese ha salido, el Fuck Up Nights. sí, yo Sí, creo creo que que sí. sí que salió, no recuerdo bien ahora mismo qué era. Y que eran simplemente que la gente, que emprendedores del mundo se reunían para hablar de sus fracasos, los Fuck Up Nights que nacieron en México y luego ya se han ido extendiendo, ¿no? Por el mundo. Yo creo que aquí el ejercicio claro es, piensa en la persona que más quieras y piensa en si en un momento dado esa persona tuviera el problema ese que crees tú que tienes o ese leviatán que tienes y Ujú, cómo reaccionarías ante ello. ¿Y por qué no reaccionas igual de bien hacia ti mismo? ¿Por qué no te ujú, quieres exactamente igual que a esa persona que tú quieres? ¿Por qué ujú. no reaccionas de la misma manera? Porque realmente a la persona que realmente, o sea, las personas que realmente te quieren, aunque tú les digas la verdad, o sea, aunque les estés dando un mensaje de Ujú, lo que realmente estás sintiendo, esas personas te van a aceptar y lo van a ver bien. Es decir, si hay una conexión buena, ujú. va a seguir esa conexión. Ajá. Si no hay una conexión buena, obviamente, pues en cuanto le digas, mire, pues es que yo de vez en cuando, joder, me pongo muy nervioso con esto, y dicen, adiós. Ahí no había conexión, porque si realmente hay conexión, ahí va a haber, o sea, hay una conexión y hay algo mágico. Yo lo digo muy llanamente. Seguramente Ana es capaz de expresar esto y de explicarte cómo esos esquemas son y cómo todo eso se genera. Pero por favor, lo mismo que hacéis con las personas que queréis, hacerlo con vosotros mismos. Mm. Eso es, yo el otro día hablaba con una paciente y ella, pues bueno, es coordinadora en su puesto de trabajo, es coordinadora, tiene un puesto bastante elevado, ¿no? Con respecto a gestión de equipos, y ella decía que no, yo lo hago todo por mi equipo, yo les brindo las mejores opciones y la verdad es que muy, muy bien. Pero luego cuando realmente se trataba ella misma o se miraba ella misma, ¿vale? Para abordar ciertas tareas, hacía lo contrario. O sea, realmente lo contrario. Era no, yo me doy el tiempo mínimo, yo me doy el descanso mínimo, yo hago todo lo mínimo para mí porque yo estoy para ellos. Ya, pero ¿y tú? Claro, Porque tú estás coordinando y gestionando equipos y les estás dando lo mejor posible. Pero tú.
O sea, no sé si ves la diferencia entre qué estás haciendo tú para ti. Porque Claro, primero tú y luego tu equipo. Esto no va al revés. Primero mi equipo, luego yo. No, 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 no. Esto se entiende mal. Pero no por un tema de tiranía o por un tema de liderazgo malentendido. No va así. Va de que yo, la persona más importante, pero en cualquier ámbito, ¿vale? La persona más importante siempre vas a ser tú mismo. Y luego va a ir los demás, sea quien sea. Y esto no se entiende. No se entiende y se entiende por egoísmo, se entiende por narcisismo, se entiende por... Pero nada que ver con esto, porque realmente si tú quieres estar para los demás o para lo demás, ¿vale? Primero tienes que estar primero bien contigo y ofreciéndote a ti lo necesario para que tú estés bien con los demás. Y esto cuesta entenderlo. totalmente, Ujú, totalmente. Pero yo creo que en cuanto lo entiendes, ves que realmente, o sea, lo único que tienes que hacer es eso, es pensar en la persona que en ujú. la cual, si te dijera algo así, tú le tratarías bien, pues trátate exactamente igual de bien tú, es decir, o Eso incluso es. mejor, pero trátate bien, Eso trátate es. bien. Y bueno, para ir terminando, yo dije como referencia cultural este mito judeo-cristiano que es el Leviatán. Pero no sé si tú quieres hacer alguna referencia, no sé si alguna película, serie, algún otro mito, no lo sé. Bueno, yo voy a decir, yo como siempre, mis referencias son horribles. No, para nada, no me lo parece. Pero creo que voy a decir una película que se llama Calma Total, que Ujú. es una película ya un poco que nos lleva, que es un poco de terror, con Nicole Kidman, que es de hace un Vale, montón de no tiempo. la conozco. Y es de, pues, de una pareja que está en un barco y de repente pues, recibe una visita y bueno, se ve un poco muchas veces que, bueno, hemos hablado, pero que el aislamiento, ¿no?, que te da estar en, has dicho tú antes, un poco en mar profundo. Ujú. Sí, estar en mar profundo, el aislamiento que te da y lo igual a veces lo terrorífico también que puede ser el estar aislado y estar en medio del mar, porque nosotros lo evocamos muy bien porque estamos aquí en la playa, estamos viendo el mar, y luego nos tomamos en un chiringuito tranquilamente nuestro batidito y luego nos vamos por aquí y andamos tal y nos vamos a casa y estamos felices. Pero claro, el mar a veces, así como da vida, Ujú. también te puede dar muerte. Pues me ha gustado esa referencia. ¿Del año? ¿Sabes? Es Es de muy los años antigua. 90, se llama Ujú. Calma Total y bueno, de los primeros papeles que hizo Nicole Kidman. Pues mira, me la voy a ver porque me ha llamado tu referencia y para nada tus referencias son horribles, ¿a que no? La gente sale diciendo, no, no sé por qué este chico dice que sus referencias Ya, son pero bueno, horribles. En todo ahora caso, el más fea es el mío, que he sacado una serpiente fea, de caos interno, el Leviatán. Es decir, ya, pero luego tú sacas unas referencias que están súper bien. Yo evoco un poco al mar, pero tampoco voy al mar. no, Vamos a ver la referencia de Ana. ya dije que era Ah, el Leviatán. mito Ah, pues judío-cristiano, lo he dicho antes. A ver, si te quieres que te dé otra referencia. Bueno, mira, no la he visto y te dije que la quería ver, pero me dijiste, bueno, sí, hay mar, pero no sé hasta qué punto la vida de Pi, ¿no? Que la la vida de empecé Pi. a ver realmente, pero no la terminé. Claro. Entonces, me gustó mucho. Es muy tranquila, muy sosegada, muy pausada. Entonces, pero bueno, quiero terminar de verla y bueno, como referencia, pero realmente no la he visto entera, ¿no? Yo sé que tú la viste, entonces podrás decir más. Sí, o sea, decir, el mar está ahí, es importante porque al final es el aislamiento y es un poco, también se ve un poco que Pi va pasando por una serie de fases, ¿no?, de su propia personalidad. Y claro, el mar es lo que le va trayendo cosas, ¿no?, porque él se va encontrando como cosas a lo largo de este mar. Obviamente es la perfecta metáfora de lo que hemos hablado antes, de que el Sí. mar va trayendo cosas y es de alguna manera como en la vida, ¿no? La vida nos va trayendo cosas y tenemos que lidiar con ellas muchas veces, Ujú. sin tener nada a nuestro alrededor. Mm. Pero bueno, también quiero decir que hay miles de películas donde el mar es importante y donde el mar juega un papel Ujú. como de tranquilidad, de cohesión también entre escenas. Justo estamos viendo una serie ahora, Ángela, ¿no?, que también el mar es como muy Sí, importante porque de repente el mar está bravo, cuando de repente las cosas están bravas, sí, el mar está en calma. hay muchas imágenes. Eso es. Es una serie que está en Netflix, se llama Ángela, la protagoniza Verónica Sánchez, y a mí me está pareciendo muy buena. Versa sobre el maltrato psicológico y Eso cómo es. realmente esta luz de gas que realmente te pueden hacer, puedes pensar que hasta estás trastornándote tú misma, ¿no? Y no estás teniendo una clara percepción de la realidad y la estás distorsionando. Muy buena la serie, creo que llevamos el quinto capítulo, Sí, nos queda uno, así sí. que también la recomendamos porque sí que va sobre, bueno, sí que está ese mar que dice Ramón, bravo, y hay muchas imágenes en las que, bueno, se pueden identificar con la situación que ella está viviendo como protagonista. Totalmente, Así que ahí totalmente. está.
Bueno, pues nos ha quedado un capítulo del podcast, es Normal Podcast, yo creo que muy chulo, muy bonito, Muy personal. muy personal, sí. Hemos tocado bastantes cosillas interesantes, yo creo, ya nos dirá nuestros oyentes. Y bueno, pues a disfrutar, a seguir disfrutando del mar el tiempo ya que nos queda aquí. Correcto. Bueno, no os olvidéis de darle al like a nuestro vídeo, porque si os ha gustado, si estáis en Spotify también podéis ponernos un comentario, también podéis ponernos un like. Si estáis en redes sociales y también estáis viendo pues esto, también podéis seguirnos en Instagram, porque ponemos muchísimos de nuestros reels. De vez en cuando también vamos a empezar a poner como vídeos cortitos así de alguna cosa que se nos ocurra de repente, una tontería. Esto vamos a empezar a hacerlo, yo creo, Ana. Esto es nuevo, no me lo había contado. Claro, esto es de repente, porque yo creo que la gente también está buscando de vez en cuando como capsulitas, ¿no? De normal. Y bueno, nos encantan vuestros comentarios, los leemos siempre y para mí es como una parte súper importante porque nos comunicamos con vosotros, que yo creo que es lo importante y que para nosotros es maravilloso el escuchar muchas veces que os ha ayudado nuestro podcast, que os ha hecho... O sea, para nosotros eso es lo que nos paga, ¿no? No queremos nada más que eso, que os encontréis mejor. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo capítulo. Adiós. Chao. No te olvides de darle al like, suscribirte, apretar la campanita y dejarnos un comentario sobre qué te ha parecido el podcast.